presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 19 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el discurso del presidente de los Estados Unidos captó ayer la atención en compañía de la comunidad de venezolanos en Miami. Maduro, lo citamos, no es un patriota venezolano, es un títere cubano. El mandatario agradeció a los senadores estadounidenses Marco Rubio y Mario Díaz Baral por su apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria. El presidente de los Estados Unidos aseguró durante su visita a la Universidad de Florida que su administración respalda a millones de venezolanos que luchan por la restitución de la democracia en el país. En Venezuela, en el hemisferio occidental, el socialismo, esto está entre comillas, está muriendo y la libertad está renaciendo. Estamos aquí para apoyar al patriotismo de la Asamblea Nacional y el increíble coraje del presidente interino Juan Guaidó. El pueblo venezolano lucha por la democracia y la libertad y Estados Unidos está junto a ellos, y ciertamente es la nación que más decididamente ha apoyado el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Esto lo decimos nosotros, lo hemos compartido con varios analistas en este espacio. John Bolton dijo, el asesor de seguridad de Donald Trump: sabemos que los amigos de Maduro viven lujosamente en Europa, y efectivamente una de las frases más destacadas por los medios de comunicación es la que ofreció el presidente Donald Trump, advirtiendo a los militares que lo perderán todo si siguen con Maduro. No encontrarán refugio ni una salida fácil porque no habrá salida. Y se refería justamente a la cantidad de dinero que tienen en el exterior, que seguramente no podrán justificar en muchos casos porque son funcionarios públicos de carrera. John Bolton indicó que las naciones amantes de la paz apoyarán a Venezuela para reclamar su democracia. El asesor de seguridad de la Casa Blanca apoyó el discurso del presidente Donald Trump, en el cual desafió a los militares venezolanos a trabajar en procura de la democracia en nuestro país. Bueno, la respuesta de Maduro: dijo, quieren prohibir las ideologías en Venezuela, hay diversidad de ideas, en fin, bueno, sobran los comentarios. Aseguró que en el país cada quien puede pensar lo que quiera, que se lo digan a Leopoldo López, que ayer cumplió 5 años de detención, esto lo decimos nosotros, pese a que el régimen todavía mantiene encarcelados a cientos de presos políticos, dice Infobae, y reprime con suma violencia las manifestaciones opositoras. También se anunció, en respuesta al concierto que aspira a recaudar $100 millones para ayuda humanitaria dirigida a Venezuela, un concierto, al menos uno de los cantantes que invitaron ya dijo que no, y habrá que ver quién se hace esa foto con Nicolás Maduro. El gobierno va a realizar un concierto en el Puente Internacional Simón Bolívar, y ciertamente esto, bueno, no sabemos ni cómo calificarlo, porque dicen que van a entregar 20.000 cajas CLAP y una jornada de atención médica gratuita a las personas que están en Cúcuta. Seguramente Jorge Rodríguez no tiene ni idea de la cantidad de venezolanos, 1.174.743 que están hoy día en Colombia huyendo de la crisis, algunos en las peores condiciones, pidiendo de comer en las calles con sus pequeñitos en el piso. En el norte de Santander, nada más, según la última cifra que daba Migración Colombia del 31 de enero, había 167.958, es decir, estas 20.000 cajas CLAP con productos de muy baja calidad y sobreprecio no alcanzarían para alimentar a todos los venezolanos que hoy están en el norte de Santander. Ni hablar de las cifras de nutrición que ya conocemos en nuestro país. Hasta 2017
Antes de la hiperinflación, 6 de cada 10 venezolanos había perdido 11 kilos en peso en promedio, según la encuesta de condiciones de vida. En fin, es sencillamente, esto lo decimos a título personal, una burla más para los venezolanos. Para hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado. Él es economista, es miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Todavía no lo tenemos. Él es uno de los arquitectos del Plan País y con él nos interesa mucho conversar acerca del destino económico de Venezuela, las referencias que se han hecho acerca de los fondos que algunos funcionarios tienen en el exterior. Ayer Carlos Paparoni ofreció una rueda de prensa. Si no contesta el diputado Alvarado, vamos a adelantar, chicos, al segundo, que parece que es José Toro Hardy, porque, entre otras cosas, el gobierno, o me refiero a Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, actúan como si no estuviera ocurriendo nada. Como si no hubieran congelado las cuentas de petróleo de Venezuela en los Estados Unidos, como si no hubieran perdido ellos, no el presidente interino, ellos, el principal socio comercial, o Gazprom Bank de Rusia hubiera congelado incluso las cuentas de PDVSA en ese país. Ya tenemos a Ángel Alvarado. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaré la conversación a partir de estas referencias desde los Estados Unidos en torno a las cuentas que los funcionarios que acompañan a Nicolás Maduro tienen en el exterior. Decía Donald Trump, bueno, piénsenlo bien, pueden perderlo todo, sabemos dónde tienen su dinero. Otro tanto abonaba John Bolton, advirtiendo, sabemos que los amigos de Maduro viven lujosamente en Europa. Quisiera su comentario inicial al respecto, porque entiendo que ustedes en la Asamblea Nacional han venido haciendo un trabajo para recuperar algunos activos que Venezuela tiene en el exterior, para asegurarlos. Lo escuchamos. Sí, me parece muy acertado lo que decías. El entorno y el mismo Maduro pareciera que actúan como si nada estuviese ocurriendo. Y hay una presunción que está muy metida a veces en el alma del venezolano, de que, bueno, esto se va a superar, aquí no hay, digamos, que piensan ellos, ¿no?, que van a superar este escollo, que van a resolver el problema. Y la verdad es que se van a llevar sorpresas importantes porque hay una coalición muy grande de países investigando crímenes financieros. No solo está el tema de la ayuda humanitaria, que a veces tiene mucho volumen y que es realmente un tema importante, sino que hay distintos grupos trabajando cosas que tienen que ver con el rescate de capitales producto de la corrupción. Allí hay una colaboración, hay un trabajo que está haciendo la Comisión de Control Día, pero que en definitiva tiene una cooperación internacional muy grande, muy importante. Es un trabajo muy técnico y bueno, como tú decías, esos capitales, aunque es un proceso que no es de la noche a la mañana, es algo que en definitiva no vamos a cesar hasta que esos capitales vuelvan a Venezuela y sean reinvertidos para la reconstrucción nacional. Y por otro lado están pues una cantidad de funcionarios que piensan que pasan en lo oculto, que han estado dispuestos a lavar el dinero de Maduro, que han estado dispuestos a ser testaferros, que piensan que nadie los conoce, que piensan que están a salvo, que piensan que sus negocios están bien lavados. Pues hay que decirles que todos los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela, no solo de los de la Asamblea Nacional, sino de muchísimos países, y que es muy difícil esconder el dinero que ha sido mal habido, que nosotros tenemos una traza muy importante de todas estas operaciones, y que en definitiva pues la amenaza está allí. Digamos, ellos tienen la oportunidad de colocarse al lado del pueblo venezolano o seguir defendiendo a una dictadura que ya no da para más. Diputado, tenemos un extracto de la declaración del presidente de los Estados Unidos donde hacía esta advertencia. Justo les indicaba a militares, a funcionarios que están con Maduro, tienen dos opciones: o defender la democracia o continuar al lado del régimen venezolano y perderlo todo. Vamos a reponer un extracto muy corto de esta declaración y yo quisiera su comentario. No encontrarán ni... O pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán ningún puerto seguro, ninguna salida fácil, ninguna salida. Lo perderán todo.
Diputado, quisiera su comentario. Carlos Paparoni, de la Comisión de Finanzas, decía ayer que habían logrado proteger 3.200 millones de dólares en el exterior. Él hablaba de 70 cuentas que ya no podrían ser utilizadas por Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Sí, digamos, se viene haciendo un trabajo, lo que se ha conocido como la protección de activos. Estos activos ya no pueden ser administrados por Nicolás Maduro ni por PDVSA, por el Banco Central, por cuanto la línea de mando se ha roto, y por otro lado estos cargos están siendo usurpados, en el caso del Banco Central, la presidencia. Con lo cual la autorización o la firma autorizada para mover estos fondos es la de Juan Guaidó. Por tanto, estos fondos han sido congelados una vez que los países en los cuales se encuentran estos bancos han reconocido a Guaidó como presidente encargado de la República. Entonces, este es un proceso que se advirtió, que se les dejó muy claro que esto iba a ocurrir. Ellos han tratado de movilizar las cuentas. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a todo esto que va, cómo se va moviendo, qué bancos intermediarios usan, a dónde va este dinero, y eso es muy difícil de esconder. Así que digamos, esto es solo el comienzo. O sea, aquí viene mucho más trabajo, aquí hay muchas cosas que todavía se van a ir conociendo conforme vaya pasando la investigación. Conforme las cosas, el dinero se va recuperando, porque no se puede hacer adelanto de aquello que se está trabajando para evitar que se fugue la información y el dinero se mueva a otro lugar. Pero bueno, las opciones se les han quedado muy cortas. Básicamente les queda Rusia y el golpe que le da a Lukoil primero, que es una empresa rusa que trabajaba con el tema de gasolina especialmente. Y en el caso de Gazprom, que es un banco que ha estado pues relacionado íntimamente con una cantidad de negocios en Venezuela, desde todo el tema que tiene que ver con la emergencia eléctrica hasta financiamiento de algunos proyectos en la costa oriental del lago, hasta servir de banco, pues de banco al final, banco de PDVSA, y también socio de algunos bancos estatales creados con Bandes. Bueno, esto era un socio muy cercano que, según la fuente de la información que salió de Moscú, una periodista en Moscú, es que esta cuenta había sido cerrada. Entonces, bueno, las opciones se van reduciendo muchísimo. Ya prácticamente ningún banco en Europa quiere ser corresponsal de Maduro. Recordemos que si quieres mandar dinero de Estados Unidos, Europa o cualquier país de América Latina a Moscú, tiene que pasar por un banco intermediario. Normalmente era Deutsche Bank. En Estados Unidos había otros bancos, por ejemplo Citibank, y nadie de estos bancos, ninguno de estos bancos quieren ser corresponsales, quieren recibir dinero de Maduro para enviarlo luego a Rusia. Entonces las opciones se van cerrando. No quiere decir que las opciones se han agotado por completo, como yo te decía cuando se colocaron las sanciones del petróleo, que se decía que en 15 días no iba a haber gasolina. Digamos, las opciones siempre hay. Yo creo que ahora les queda el trueque, tratar de hacer trueque con las ventas de petróleo. Pero bueno, esto también tiene su fin. Las empresas que estén sirviendo navieras, empresas pues intermediarias, empresas que siempre aparecen en estos momentos a tratar de pescar en río revuelto y hacer importantes ganancias, como bien hemos visto a lo largo de nuestra historia. Bueno, hay que advertirles que también pueden ser sujetos de sanciones secundarias, es decir, todos aquellos que estén colaborando por mantener a Maduro en el poder, por darle oxígeno, por darle dinero, o no solo dinero, sino colaboración, sea para el trueque, sea para, bueno, también pueden ser sancionados, y por eso empresas como Trafigura, por ejemplo, que es un trader importantísimo suizo, también ha dejado de comprar y de tradear, o sea, comprar y vender el petróleo venezolano, dado todas estas restricciones que se van cerrando. Así que las opciones se van cerrando. Yo pienso que que Maduro y su grupo están atrincherados, piensan que pueden superar todo, que son invencibles, que son inmortales, que bueno, ellos van a poder con todo lo que venga sobre ellos, y la verdad es que en este momento el aislamiento internacional al cual se encuentran, la condena internacional, no les queda otra sino abrir la puerta de la transición en Venezuela. Bueno, diputado, PDVSA salió a desmentir en las últimas horas esto del bloqueo de sus cuentas en el banco ruso Gazprom Bank. Eso al final del día no sé qué tanta importancia puede tener, si en realidad fueron congeladas. Bueno, eso es un hecho, es decir, sería un mensaje a la galería, pero en la práctica, ¿qué información ustedes han logrado recabar que pueda adelantarnos en torno a la forma en que Nicolás Maduro y su entorno estaban manejando el dinero de todos los venezolanos? Bueno, mira, digamos, aquí tal vez lo más relevante
son las sospechas que hemos tenido de que las cuentas ya no irían a cuentas de PDVSA, sino a cuentas personales. Es decir, la manera como se mueve el dinero, en los lugares en los cuales se envían, la forma en la cual se exige a esas personas que son socios, que son proveedores, que tienen deudas con PDVSA, a veces hacen pensar, digamos, esto es un indicio, de que pareciera que es para uso personal. Ocurrió con el oro, que trataron de llevar a Emiratos Árabes Unidos, la manera como se tramitaba hacía suponer eso. Luego el dinero de PDVSA que tenían algunos socios B, que administraban los fideicomisos de los socios B de PDVSA en las empresas mixtas, también la manera como fue dada la orden hacían pensar lo mismo. Así que lo que hay que estar muy atento es que, ocurren en estos casos de salida, de transición, que tenemos que minimizar los costos para la República, es decir, que se pierda la menor cantidad de dinero posible, en la medida de nuestras posibilidades, porque hay mucho dinero que está en efectivo, o sea, han hecho que muchos de estos dineros no se muevan por cuenta, sino que se muevan en efectivo, como funcionan los narcotraficantes, ¿no? Entonces, aquí todos recordaremos aquella famosa maleta que dejó, no sé si con $1 millón o cuánto, Pérez Jiménez cuando tomó la Vaca Sagrada, que siempre se ha dicho, ¿no?, que dejó una maleta perdida, que una maleta llena de dólares en efectivo. Pues bueno, es un poco la imagen, los indicios que se tienen de algunas de estas transacciones. Como te digo, son indicios, pero hay que estar muy atentos porque ya esto no es para funcionamiento de PDVSA, algunos movimientos, sino parecieran movimientos para cuentas personales. El caso de Bulgaria fue francamente revelador. Trataban de enviar millones de euros a una persona y esto, fue afortunadamente una operación abortada por las autoridades de ese país, ¿correcto? Sí, así hay muchas, ¿no? También están las 30 toneladas de oro que pretendían sacar de la bóveda del Banco Central. Oro que no era oro de las minas, era oro monetario, o sea, oro certificado, ese oro que se trajo en el año 2011. Y las cuentas, las personas que manejan estas cosas son personas que tienen un historial, no son venezolanos, algunos internacionales, como fue la amenaza que hizo Marco Rubio sobre un ciudadano francés. Son personajes que están en todos lados del mundo, que son expertos financieros, son expertos también en hacer negocios siempre al borde o al margen de la ley, y estas personas son las que están apareciendo estos días por Caracas. Diputado, tengo que preguntarle acerca de la situación de Petróleos de Venezuela, al menos los activos que ustedes han logrado recuperar, los que están en los Estados Unidos, la designación de esta junta directiva ad hoc, ¿qué puede adelantarnos que han logrado hacer para volver o poner otra vez operativa esta red de refinerías, incluso la venta de gasolina en los Estados Unidos? Y si la acción del Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas, de la Sala Constitucional, conformada en buena medida por magistrados express, presidida por un ex diputado del PSUV, ¿tuvo alguna incidencia o ha tenido incidencia esta decisión de congelar bienes o prohibir en la salida del país de aquellos que ustedes designaron? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, las personas que se designaron son personas que están en Estados Unidos, algunos de ellos con un largo trabajo profesional en ese país, otros también están en Estados Unidos y son ex-PDVSA con larga experiencia en la empresa. El objetivo que nosotros nos planteamos ha sido siempre el mismo, ha sido muy claro, lo hemos hablado muchas veces, que es la protección de los activos. Es decir, que estos activos, la manera como están siendo gestionados, la manera como han sido negociadas las deudas y la estrategia que ha seguido Nicolás Maduro de endeudarse para pagar deudas hasta quedar exhausta la República, cuyo resultado final iba a ser que no se iban a pagar las deudas, se iban a ejecutar los activos y se iba a perder todo. Nuestra estrategia es preservar los activos. Y en este caso los activos de PDVSA que están en el exterior, porque son los que en este momento tenemos la capacidad material de hacerlo. Citgo es una empresa que funciona muy bien, que no tiene esa politización y partidización que se ve en la PDVSA que está aquí en Venezuela. Las refinerías están en buen estado, están funcionando. Estamos hablando de la quinta red de gasolineras de Estados Unidos, básicamente en toda la costa este, desde Luisiana, Texas hasta Ohio. Estamos hablando de 6.000 bombas de gasolina, 5% del mercado de los Estados Unidos. Estamos hablando de 3 refinerías y eso está funcionando bien.
Eso, digamos, esto es un activo que se mantiene en manos de los venezolanos y que nuestro objetivo va a ser protegerlo de todas las amenazas que se ciernen y todavía se ciernen sobre este activo debido al mal manejo de la deuda, las expropiaciones y todo el endeudamiento que tiene la República, de la cual muchos de estos acreedores quieren cobrarse consigo. Nuestra misión es evitar que eso ocurra hasta lograr una reestructuración y una renegociación que nos permita salir del default, de las deudas que se contrajeron y en definitiva del crítico estado de PDVSA que ya no resiste más todo este endeudamiento que se le colocó encima. Entiendo que usted, en el marco de su trabajo con las comunidades, conoce perfectamente el planteamiento que se ha hecho de cara al 23 de febrero, la importancia de la ayuda humanitaria. Y me gustaría, que compartiera con nosotros parte de lo que se está preparando, lo que pueda hablarnos sobre la estrategia y la decisión de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan de tratar de organizar eventos paralelos para de alguna manera sabotear el ingreso de estos insumos que ya se encuentran en la ciudad de Cúcuta. Le ruego permanezca unos minutitos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos. Y si el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos captó la atención para saber cuál es la estrategia de cara a Venezuela, sin duda alguna el 23 de febrero el ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país, la que está en la ciudad de Cúcuta y que va a llegar, entiendo, desde Brasil y Curazao también, ha generado gran expectativa. Le decía el diputado Ángel Alvarado que sabemos tiene un trabajo con la comunidad, concretamente en Petare, muy cerca de las necesidades de la gente, que Nicolás Maduro, quienes los acompañan, han tratado de organizar eventos paralelos para obstaculizar este ingreso. Willy González, por ejemplo, ayer, él decía que acababa de rechazar un contrato para tocarle al gobierno de Maduro, estoy leyendo su cuenta en Twitter, a una actividad paralela
a la del gobierno de Juan Guaidó. Él decía, muchos no entienden que para mí, gracias a Dios, el dinero no es importante, sino la dignidad. También están anunciando la llegada de supuesta ayuda humanitaria de Rusia para mañana miércoles, sin hablar del despliegue de efectivos militares, incluso presos de la cárcel de Santa Ana. Diputado, yo quisiera su comentario en torno a este tema y que pueda adelantarnos sobre la estrategia de cara al 23 de febrero. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, la ayuda humanitaria es una necesidad en Venezuela, no hay que describirla, no hay que ir a detalles. Recorriendo las comunidades, y tú te das cuenta cómo, y estas estadísticas están por allí, el 60% de los adultos mayores sufren de hipertensión o de diabetes y no tienen las medicinas. Luego cantidad de niños de 0 a 5 años que están desnutridos y que el efecto de esto es irreversible para un niño que pase problemas de nutrición durante esa etapa de su vida, al igual que las mujeres embarazadas que tienen una alimentación inadecuada, pues ese niño viene al mundo con problemas muy serios, muy importantes que lo puedan acompañar durante toda su vida. Nosotros en Petare yo tengo 17 comedores junto a Andrés Scholetter, que alimentamos a 1.600 niños todos los días. Son niños que de otra manera podrían estar en riesgo de desnutrición. Y no solo eso, sino que además a través de esos comedores es un espacio fundamental para que sean canales de distribución de la ayuda humanitaria. Muchos de estos comedores se hacen en alianza con órdenes religiosas, con líderes religiosos, con líderes deportivos, con lo cual se le quita el matiz político que se le ha querido dar o se le ha podido dar a esta ayuda humanitaria. Y nosotros solo políticamente estamos tratando de que esta ayuda entre a Venezuela. Una vez que esa ayuda está dentro de Venezuela, la distribución tiene que estar en manos de ONGs, grupos religiosos o ONG como Cáritas, que tiene una gran experiencia en todo este trabajo. Nicolás Maduro hasta ahora niega que existe un problema humanitario en Venezuela, ¿no? Si acepta ayuda humanitaria pues, de países como Rusia, será un paso adelante en la aceptación del problema de la ayuda humanitaria en Venezuela. Y nosotros el 23 de enero vamos a ingresar esa ayuda humanitaria en Venezuela para ser distribuido a las personas que lo necesiten. Venezuela requiere que se abran todos los canales humanitarios, no solo basta el puente de las Tienditas o el puente de Simón Bolívar en el Táchira o la entrada de Paraguachón o por el sur de Venezuela, sino que hace falta los puertos. La gran redistribución de Venezuela de alimentos es el puerto de La Guaira y el puerto de Puerto Cabello, y para esto es fundamental que se abran los puertos, que se abran todos los aeropuertos, porque la dimensión de la crisis es tan grande que se requiere que todos estos canales estén abiertos, y bueno, una vez que se abra ese canal en la frontera, tendremos que seguir abriendo nuevos canales y nuevos caminos para que esta ayuda llegue a quien realmente lo necesita. El compromiso es que lleguen a estos niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores, personas que no tienen estas medicinas básicas, para comenzar a reconstituir la reconstrucción, empezar la reconstrucción de Venezuela, que empieza por la reconstrucción de nuestra propia gente, que bueno, se ha perdido grasa corporal, ha perdido masa muscular, y tienen enfermedades que son curables y prevenibles, y que en este momento Nicolás Maduro ha estado impidiendo que esto ocurra, que esa ayuda les pueda llegar realmente. Diputado, Nicolás Maduro va a poner resistencia. Yo le comentaba, y seguramente usted habrá visto las imágenes sobre el despliegue de algunos efectivos de la Fuerza Armada, milicianos, presos de la cárcel de Santa Ana. Han colocado unos containers en el puente Tienditas. ¿Cuál es la estrategia y qué puede adelantarnos para conseguir que esa ayuda que ya está en Cúcuta ingrese a nuestro país? Bueno, la estrategia no, digamos, de eso se sabrá ese día, ¿no? No porque no esté lista, sino hay mucha gente pensando en esto, sino porque no tiene mucho sentido decirle al gobierno lo que se va a hacer. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ese día entre esa ayuda humanitaria, que pueda llegar a la gente que más lo necesita, sobre todo para comenzar con los hospitales, con los niños, como te decía anteriormente. Y pienso que en este momento toda la atención está puesta sobre Venezuela, sobre sus problemas, y nuestro objetivo será superar todos esos obstáculos que se nos coloquen. Se decía que Juan Guaidó era imposible que se juramentara, y se juramentó, que era imposible que pudiese gobernar Venezuela, y está gobernando y está ayudando a que estos problemas se resuelvan. Igualmente no me cabe duda que nosotros vamos con esa fuerza que nos ha dado la gente, con ese respaldo del pueblo venezolano, pero también de la comunidad internacional, a hacer posible que la ayuda humanitaria sea una realidad para nuestra gente.
Como siempre, gracias por atendernos y acompañarnos. Ángel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca de varios temas, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que decía ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo a los funcionarios, a militares que apoyan todavía a Nicolás Maduro, que están a tiempo de, sumarse a la lucha por la democracia, de lo contrario pueden perderlo todo. Y finalmente ofreciendo detalles sobre lo que va a ocurrir el 23 de febrero, que tanta expectativa ha generado en Venezuela y en el mundo. Se suma a nuestra mesa de debate José Toro Hardy, él también es economista, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Me parece que se cayó la llamada de José Toro Hardy. Vamos a tratar de reconectar con él. Nos interesa mucho conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Decíamos que Nicolás Maduro y su entorno, actúan como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada, como si ellos no hubieran perdido su principal socio comercial en los Estados Unidos, hubieran congelado las cuentas, los activos, y varias empresas como Trafigura o incluso Lukoil de Rusia ya hubieran tomado la decisión de abandonar sus actividades en nuestro país. Preocupa mucho lo que viene a continuación, los escenarios que tenemos por delante en pleno proceso de transición, a punto de consolidarse. José Toro Hardy nos acompaña, ya lo tenemos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de estar nuevamente contigo y con toda la gente que siempre te escucha. Un gusto conversar con José Toro Hardy. Le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Decíamos que Nicolás Maduro y su entorno actúan como si no hubiera ocurrido nada, y la verdad es que ha pasado de todo. No solo las sanciones en Estados Unidos, la decisión de apoyar a Juan Guaidó y colocar bajo su administración los activos que están allí, sino también la salida de Trafigura, Lukoil y otras empresas petroleras de Venezuela, sin hablar de la sanción contra Manuel Quevedo, que está al frente de la industria, designado por Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente ellos aparentan actuar como si no estuviera ocurriendo nada, pero lo cierto es que se les está viniendo a pique la economía del país. Sí, me dice José Toro Hardy, perdone, que se escucha bastante mal. Okay. Vamos a tratar de llamarlo ahora, probablemente ahora, por otra línea. Perdón. Por ahora aquí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, sin duda. Ok, perfecto. Okay. Fantástico. Decía que ellos aparentan actuar como si no estuviera ocurriendo nada, pero lo cierto es que ellos saben perfectamente la gravedad de la situación. En este momento se interrumpen las compras de petróleo a Venezuela. Eso representa en el orden de 10.500 a 11.000 millones de dólares por año que el país dejaría de percibir, porque fundamentalmente son las exportaciones a los Estados Unidos los que aportan entre el 70 y el 80% de todas las divisas que el país percibe. Eso le quita cualquier viabilidad económica al régimen actualmente en Venezuela. No tienen cómo reemplazar eso. No pueden reemplazar el mercado de los Estados Unidos con otros mercados por dos razones. La primera, porque nuestro petróleo es pesado, ácido y con muchos residuos metálicos, y no hay muchas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. La segunda, porque entre todas nuestras exportaciones petroleras, las únicas que nos vienen pagando realmente en efectivo, o fundamentalmente las que nos pagan en efectivo, son las que enviamos a los Estados Unidos. Ya sabemos que las que enviamos a China son nada más que para pagar deudas, las que enviamos a Rusia son nada más que para pagar deudas, las que enviamos a Cuba, bueno, esa ni se diga. Y no tenemos alternativas de percibir las divisas que requieren indispensablemente el funcionamiento de nuestra economía. De manera que la situación es muy grave. Simultáneamente, pues vemos lo que está pasando con la gasolina. Venezuela la gasolina que actualmente se produce en Venezuela, la gasolina cruda, se produce fundamentalmente en las plantas de conversión profunda de Amuay y de Cardón, trabajando a media máquina. Pero aunque sean capaces de producir parte de la gasolina cruda que consumimos, no pueden ya producir los aditivos que se requieren para procesar esa gasolina. Esos aditivos los veníamos importando de Estados Unidos, ya no podemos importarlos de allí. Se podían importar también de Rusia a través de la empresa Lukoil, pero Lukoil dijo que ya no está dispuesta a seguir operando con Venezuela.
De manera que ciertamente hay un problema severo en la gasolina, hay un problema severo en el diésel, hay un problema severo en general en todo el sistema económico venezolano. La apariencia de normalidad que muestran los personeros del régimen, pues no pasa de ser eso, una simple apariencia, porque tampoco pueden mostrar otra cosa, tampoco pueden demostrar lo que verdaderamente sienten, porque eso no los ayudaría mucho ante la opinión pública. Tengo que preguntarle, Mariana Párraga, periodista de Reuters, que conoce perfectamente la situación en nuestro país, la sigue de cerca, decía hace algunos días que muchos se preguntan si PDVSA aún está exportando tras las sanciones y a dónde. Ella respondía que sí, que continúa despachando principalmente a Asia. Un promedio desde el 28 de enero de poco más de 1 millón de barriles diarios, y los destinos principalmente son China y Singapur. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque lo hemos hablado en varias oportunidades a propósito de la calidad y las características del crudo venezolano y en qué condiciones se podrían estar haciendo estas transacciones. ¿Lo escuchamos? Bueno, las que estamos exportando a China son fundamentalmente para pagar deudas. Esas exportaciones también pueden verse afectadas porque estamos exportando crudos medios, que en buena medida son el resultado de crudos extrapesados de la faja del Orinoco, que son diluidos en crudos livianos que veníamos exportando de los Estados Unidos. Si ya no podemos importar esos crudos livianos WTI de los Estados Unidos, pues esto puede ver afectado también las exportaciones hacia China. Habría que importar crudos livianos de otras procedencias, por ejemplo de Nigeria o por ejemplo de los Urales, pero eso habría que pagarlo con dólares. Y si en este momento no tiene la industria petrolera venezolana, son dólares, porque esos dólares provienen de las exportaciones a los Estados Unidos. Es un problema bien complejo que empieza a afectar al sistema en su totalidad, al sistema de funcionamiento de la industria petrolera venezolana en su totalidad. Sobre el tema de Rusia, decíamos y compartíamos con el diputado Alvarado que la petrolera Lukoil, la filial de Lukoil en Venezuela, aparentemente decidió detener operaciones de intercambio en nuestro país. Eso ocurrió, me parece que la semana pasada. Está la noticia de Gazprombank, que en teoría congeló las cuentas de PDVSA. La industria lo niega. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente ha llamado poderosamente la atención que en el caso concreto del sector privado ruso actúa, diametralmente opuesto a la política, o al menos el discurso del gobierno de ese país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, ciertamente, frente a las sanciones que hay en los Estados Unidos, aparentemente, digo aparentemente porque uno nunca puede tener la confirmación exacta porque no la dan, había pedido a sus clientes que pagasen sus cuentas depositando en el Gazprombank, un banco ruso, en buena medida también dependiente del gobierno ruso, del Estado ruso, pero la noticia que nos llega por otro lado es que el Gazprombank congela las cuentas de PDVSA. ¿Cómo se van a realizar los pagos de ahora en adelante de quienes aún no paguen? Todavía yo al menos no lo sé. Sobre la situación financiera, preocupa y mucho lo que puede ocurrir en el corto plazo. Quisiera su comentario tomando en cuenta esta crisis institucional y lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. La sanción contra Manuel Quevedo lo deja sin ninguna posibilidad de firmar contratos en nombre de la principal industria en Venezuela. ¿Lo escuchamos? No, ciertamente, ninguna empresa que tenga relaciones de alguna forma con los Estados Unidos va a arriesgarse a incurrir en sanciones por firmar contratos o realizar negociaciones con un funcionario venezolano que está sometido a sanciones allí en los Estados Unidos. Esto va limitando progresivamente la actividad, la viabilidad económica del régimen. Ciertamente, como antes habíamos hablado alguna vez, cambió el nombre del juego. Ya no se trata de sanciones que afectan a funcionarios, sino ahora se trata de sanciones que están afectando el funcionamiento del Estado.
o del gobierno al menos. Yo le preguntaría a José Toro Hardy, porque lo hemos visto no solo en la presentación del Plan País, luego en una actividad organizada en el IESA, hablando del futuro de PDVSA, lo que está plasmado en el proyecto que lidera Juan Guaidó. Quisiera su comentario, cosas, por ejemplo, como Petrocaribe, qué hacer en Haití. Llevan aproximadamente una semana protestando de manera más contundente por una cantidad de dinero que dio Venezuela y se perdió en el marco de Petrocaribe. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, ciertamente, pareciera que en todo el Caribe, a través de aquel acuerdo energético de Caracas, se creó una suerte de dependencia con respecto a la forma como Venezuela les venía suministrando petróleo con enormes facilidades de financiamiento. Pero en definitiva, este tipo de cosas que se venían manejando de esta manera, que quizás bastante alejada de la racionalidad económica, se fueron desviando por vías que no eran las correctas y no terminó teniendo el efecto tan beneficioso que se esperaba en esos países. Lo mismo está pasando en Nicaragua, con Albaniza, lo mismo está pasando en distintos sitios. Y por otro lado, pues ciertamente la producción de Venezuela está cayendo aceleradamente, es menos lo que se puede destinar a esos acuerdos con esos países. La última cifra de la OPEP publicaba la producción de Venezuela en poco más de 1.100.000 barriles por día, pero con la aplicación de las sanciones de los Estados Unidos, la producción podría caer en un monto equivalente a lo que le estábamos exportando hacia los Estados Unidos. Estamos exportando hacia los Estados Unidos, la última cifra que vi fue del orden de 350.000 barriles diarios. Reemplazar ese mercado no va a ser fácil, de manera que cabe esperar que en este momento se produzca una caída aún mayor de la producción de Venezuela. Pero al mismo tiempo, eso también va a afectar en cuanto a al procesamiento de los crudos extrapesados de la faja del Orinoco, porque como antes comentamos, los estábamos diluyendo en crudos livianos WTI que importábamos en los Estados Unidos. Si ya no los podemos importar, se va a ver afectada también el procesamiento de esos crudos extrapesados, que al mezclarlo con estos crudos livianos WTI se lograban una mezcla media que servía para pagar a China. Eso también pudiera llegar a verse afectado. De manera que en términos generales hay una afectación total, muy severa, muy aguda de PDVSA, que por cierto ya venía atravesando por una situación financiera extremadamente compleja. Hoy en día PDVSA, para operar, requiere de enormes auxilios financieros por parte del Banco Central de Venezuela. Quizás esos auxilios financieros son la causa fundamental del crecimiento de la liquidez monetaria, que a su vez es la causa fundamental de la hiperinflación que tenemos en Venezuela. De manera que en conjunto hay una afectación global que a mi juicio afecta severamente la viabilidad económica. Gracias, José Toro Hardy, como siempre, por atendernos y acompañarnos, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, a propósito de esta cantidad ingente de recursos que se entregó a Haití, que ha provocado fuertes protestas. Aparentemente el gobierno de ese país, in extremis, anunció una investigación. Habrá que ver quién se llevó miles de millones de dólares que destinó Venezuela, que tanto nos hacen falta, a Petrocaribe, este plan, saben ustedes, creado por el expresidente Chávez. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento.
Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúgula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nuestro siguiente invitado, ya en el mes de noviembre del año pasado, advertía que 2019 sería un año de colapso macroeconómico en nuestro país. Todavía no se había iniciado esta crisis institucional y lo que está pasando con Petróleos de Venezuela. Leonardo Muriaque es economista, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Un placer y un saludo a todos tus radioescuchas. Bien, ¿cómo ve usted los escenarios que tenemos por delante a la luz de lo que ha ocurrido
En los últimos días, esta crisis institucional que ha provocado sanciones contra Petróleos de Venezuela, que pasa a ser administrada, al menos en el caso de los activos en Estados Unidos, por el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Lo escuchamos. Sí, mira, en este momento, 2019 amanece con un precario flujo de caja de tesorería de moneda extranjera. En este momento la caja realmente está vacía, la capacidad que tiene la República de producir ingresos ordinarios y recurrentes de moneda extranjera está seriamente limitada, y básicamente porque tú bien sabes que el 96% de los ingresos que se contabilizan en balanza de pagos provienen de la actividad petrolera, y lamentablemente la producción petrolera está en niveles ya de 1.148.000 barriles diarios, cifra oficial reportada por la OPEP. Esa cifra algunos piensan que puede ser un poquito menos, pero de continuar el declive en los niveles actuales de producción que estamos observando mensualmente, 40, 30.000, 45.000 barriles diarios de declive, tú puedes perfectamente dejar de ser un exportador neto de petróleo en el 2019 o principio del 2020, todo depende de la dinámica del consumo interno. Lo cierto es que no todos los barriles que Venezuela hoy produce, a pesar de la caída tan severa en los niveles de producción, generan caja. Tú bien sabes que una parte va al consumo interno, otra parte va a los convenios cooperativos con Petrocaribe y Cuba, que todavía se envía petróleo, otra parte va a los convenios, a las asociaciones con empresas mixtas en la faja petrolera, una parte va a amortizar préstamos con China y con Rusia, y el resto, en casi un 95%, iba al mercado norteamericano, unos 523.000 barriles que ya no van a llegar, porque obviamente las sanciones que conocemos no embargan al petróleo venezolano, pero sí ordenan que todos los pagos o repagos que se produzcan de la venta de crudo al mercado norteamericano vayan a cuentas bloqueadas, ¿verdad?, que serían teóricamente administradas por el señor Guaidó. En ese contexto, en ese escenario, tienes un precario flujo de caja de tesorería, y recuérdate que la capacidad, recuerda que exportación es equivalente o igual a capacidad para importar, es decir, que tienes limitada tu capacidad para importar en materias primas, productos intermedios, productos semi-elaborados, productos terminados. En ese contexto es evidente que la economía se va a continuar contrayendo. Tú cerraste con una contracción económica del 2018 en niveles entre 19 y 21%, acumulando más de 60 puntos de caída en los últimos 20 trimestres, y todo esto en un contexto de un proceso de espiral hiperinflacionaria. Eso describe lo que llamamos el concepto de colapso macroeconómico, porque entra en una suerte de contracción económica agravada con una espiral hiperinflacionaria. La primera te ataca el nivel de empleo de la economía, te aumenta el desempleo, y la segunda te ataca lamentablemente el poder de compra del salario, lo cual al final, tristemente hay que decirlo, es equivalente a decir un aumento de los niveles de pobreza crítica y extrema. Con la actual crisis institucional de la cual tú hablas, por supuesto, este panorama es sumamente más difícil, porque la capacidad de Venezuela de levantar fondos, moneda extranjera, para poder financiar importaciones, para poder financiar servicios de la deuda pública externa y todos los compromisos que tenemos, está seriamente limitada. Así que entonces es un cuadro tremendamente difícil para la economía venezolana y para quienes habitamos en ella, que son la inmensa mayoría de todos los venezolanos. Leonardo Munilla, gracias. Como siempre, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo un panorama, una radiografía de lo que tenemos por delante. Por cierto, ¿saben ustedes lo que gritan en Haití? Llevan una semana o más en la calle protestando. ¿En dónde está la plata de Petrocaribe? Es lo que nosotros tendríamos que preguntarnos en Venezuela. El Universo de Ecuador recordaba que el expresidente Chávez destinó 28.000 millones de dólares. Imagínense lo que haríamos nosotros con esa cantidad de dinero hoy día en Venezuela. A este programa, Haití recibió 3.800 millones de dólares. Hoy se desconoce dónde fueron a parar cerca de 2.000 millones de dólares en ese país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios
puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitz Arcaya, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, en la producción Marilia García, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750